La meta aquí es simple, explicar qué es una derivada. La cosa es que hay algo sublime en este tema y mucho potencial para una paradoja si no eres cuidadoso. La segunda meta es que tú tengas alguna apreciación por lo que esas paradojas son y cómo evitarlas. Como ves, para las personas es común decir que las derivadas son medidas de tasa de cambio instantáneo, pero cuando lo piensas, esta frase es un poco absurda. El cambio es algo que pasa entre dos puntos separados en el tiempo, y cuando te cierras a ti mismo de todo excepto solo un momento, no hay margen para el cambio. Ya verás de lo que estoy hablando a medida que vaya explicando, pero cuando aprecias que una frase como cambio instantáneo es absurda, te hará entender a los padres del cálculo cuando estaban capturando la idea de que esta frase evoca una perfecta parte sensata de las matemáticas, la derivada. Como ejemplo principal, imagina que un carro empieza en un punto A, acelera, luego lentamente desacelera para parar en algún punto B, 100 metros adelante, todo en el transcurso de 10 segundos. Esta es la situación que quiero que tengas en mente mientras explico exactamente qué es una derivada. Podríamos graficar ese movimiento dejando un eje vertical para representar la distancia viajada y un eje horizontal representando el tiempo. En cada tiempo t representado con un punto en el eje horizontal, la altura de la gráfica nos dice qué tan lejos ha viajado el carro en total después de una cantidad de tiempo. Es común nombrar a la función de distancia como esta s de t. Yo usaría la letra d para distancia, pero esa letra ya tiene una función en el cálculo. Inicialmente, esta curva es casi nula, ya que el carro es lento al inicio. Durante el primer segundo, la distancia recorrida no cambia mucho realmente. Luego, para los próximos segundos, mientras el carro acelera, la distancia viajada en un segundo se hace mayor, correspondiendo a una pendiente más elevada en la gráfica. Y al momento que esta es más baja hacia el final, la curva se vuelve nula de nuevo. Si hubiéramos graficado la velocidad del carro en metros por segundo como función del tiempo, esta podría verse como esta jorobita. En los primeros momentos t igual a 0, la velocidad es muy pequeña. Subiendo a la mitad del viaje, el carro logra cierta velocidad máxima cubriendo una distancia relativamente larga cada segundo. Luego desacelera a una velocidad de 0. Y estas dos curvas están definitivamente relacionadas una con otra, ¿verdad? Si cambias la respectiva función distancia contra tiempo, tendrás una función velocidad contra tiempo diferente. Lo que queremos entender son las especificaciones de la relación. Exactamente cómo depende la velocidad en la función distancia contra tiempo. Y para hacer esto, tómate un momento para pensar críticamente qué significa aquí velocidad. Intuitivamente, todos sabemos lo que significa velocidad dada en un momento. Es justamente lo que el velocímetro del carro muestra en ese momento. E intuitivamente, podría tener sentido que la velocidad del carro sea más alta en momentos cuando esta función de distancia esté más inclinada, cuando el carro avanza más por unidad de tiempo. Pero lo gracioso es que la velocidad en un momento en particular no tiene sentido. Si te enseño la imagen de un carro capturado en un instante y te pregunto qué tan rápido iba, no tienes manera de decírmelo. Lo que necesitas son dos puntos en el tiempo para comparar. De esta manera, puedes calcular cuál es la distancia recorrida dividida por un cambio en el tiempo, ¿cierto? Quiero decir, eso es lo que la velocidad es, la distancia viajada por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo visualizo eso en la función de velocidad que solo toma un único valor para t, un único lapso en el tiempo? Es extraño, ¿no? Nosotros queremos asociar cada punto individual con la velocidad, pero calcular la velocidad requiere de comparar dos puntos separados en el tiempo. Si se siente extraño y paradójico, bien, estás tratando con el mismo conflicto que los padres del cálculo trataron, y si tú quieres tener un entendimiento profundo de las tasas de cambio, no solo para un carro en movimiento, sino que para todo tipo de cosas en la ciencia, necesitarás resolver esta aparente paradoja. Primero, creo que es mejor hablar del mundo real, luego vamos a ir a lo puramente matemático. Pensemos en qué podría estar haciendo el velocímetro del carro. En algún punto, digamos 3 segundos en el viaje, el velocímetro debería medir cuánto ha viajado el carro en una pequeña cantidad de tiempo, quizás la distancia viajada entre 3 y 3.01 segundos. Luego, calcularía la velocidad en metros por segundo en esa pequeña distancia dividida por ese pequeño tiempo, 0.01 segundos. Quiero decir, un carro físico puede esquivar la paradoja al no calcular la velocidad en un punto en particular del tiempo. En vez de ello, calcula la velocidad en pequeñas cantidades del tiempo. Llamemos a esa diferencia de tiempo dt.
que la podrías pensar en este caso como 0.01 segundos, y ya vemos a la diferencia entre distancia recorrida, ds. Entonces, la velocidad en algún punto es ds dividido entre dt, el pequeño cambio en distancia dividido entre el cambio en el tiempo. Gráficamente, imagina hacer zoom en algún punto de la gráfica distancia versus tiempo cerca de t igual a 3. Ese dt es un pequeño paso a la derecha puesto en el eje horizontal, y ese ds es el cambio resultante en la altura de la gráfica, donde el eje vertical representa la distancia viajada. ds dividido entre dt es algo que puedes pensar como la altura dividida entre el recorrido, es decir, la pendiente de dos puntos muy cercanos en la gráfica. Por supuesto, no hay nada especial en el valor t igual a 3. Podríamos aplicar esto para cualquier otro punto en el tiempo, así que considera la expresión ds entre dt una función de t, algo donde puedo darte algún tiempo t y tú puedes devolverme el valor de esta proporción en ese tiempo, la velocidad como una función de tiempo. Por ejemplo, cuando tenía el dibujo de esta curva en forma de jorobita representando la función de velocidad. Aquí está lo que la computadora hace realmente. Primero elige un valor pequeño para dt, algo como 0.001. Luego, la computadora ve muchos tiempos t entre 0 y 10 y calcula la distancia s como s de t más dt menos s de t en ese momento. Es decir, la diferencia entre la distancia recorrida entre los dos tiempos, t y el tiempo 0.01 segundos después de eso. Luego, solo tienes que dividirlo entre el cambio en el tiempo, dt, y eso te da la velocidad en metros por segundo alrededor de cada punto en el tiempo. Con una fórmula como esta, tú puedes darle a la computadora cualquier curva representada por cualquier función de distancia s de t, y esta puede dibujar la curva representando la velocidad. Ahora es buen momento para pausar, reflexionar y asegurarte de que esta idea de relación de distancia y velocidad, viendo en pequeños cambios de tiempo, tiene algún sentido, porque lo que vamos a hacer es abordar de frente la paradoja de la derivada. Esta idea de s entre dt, un pequeño cambio en el valor de la función st dividido por un pequeño cambio en el valor t, es casi lo que es una derivada, pero lo que marca el velocímetro se mirará como un cambio real en un tiempo como 0.01 segundos, y aunque mi programa está para encontrar un cambio concreto en el tiempo, en la matemática pura una derivada no es esta razón de s entre dt para cualquier valor específico de t. En realidad es cualquier valor que esa razón aproxima mientras dt se aproxima a 0. Afortunadamente, hay una muy buena referencia visual para entender a qué se aproxima esta razón. Recuerda, para cualquier valor específico de dt, esta razón ds entre dt es la pendiente de la línea pasando a través de dos puntos separados en la gráfica. Bien, como dt se aproxima a 0 y esos dos puntos se aproximan uno al otro, la pendiente de esa línea se aproxima a la pendiente de la línea tangente de la gráfica en cualquier punto t que estamos viendo. La verdad, la derivada real no es la pendiente de altura sobre desplazamiento de dos puntos cercanos en la gráfica. Esta es igual a la pendiente de la línea tangente a la gráfica en un punto particular. Algo muy importante por aclarar es que no te estoy diciendo que la derivada es lo que pasa cuando dt es infinitamente pequeño, ni tampoco que dt es 0. Este dt siempre es finitamente pequeño, no 0, solo la aproximación de 0. Creo que he dejado muy claro que cambio en un instante no tiene sentido. Esta idea de dejar que dt se aproxime a 0 es realmente una manera furtiva de hablar razonablemente acerca del ritmo de cambio en un punto en particular en el tiempo. ¿No es eso mejor? Esto es como un tipo de coqueteo con la paradoja del cambio instantáneo sin nunca necesitar tocarla. La pendiente de la línea tangente a la gráfica en un punto en particular se vuelve como una buena intuición visual, y porque el cambio instantáneo no tiene sentido. Yo pienso esta pendiente no como tasa de cambio instantáneo. En vez de eso, la pienso como la mejor aproximación de la tasa de cambio alrededor de algún punto. Vale la pena decir un par de palabras por la notación. A través de este video he estado utilizando dt para referirme al pequeño cambio en t con algún tamaño en concreto y ds para el cambio resultante en s, el cual de nuevo tiene un tamaño en concreto. Esto es porque así es como quiero que tú pienses acerca de ello. Por ejemplo, la derivada real está escrita como ds entre dt,
A pesar de ello, la derivada no es una fracción por sí misma, sino cualquier cosa que la fracción aproxime para pequeños y más pequeños valores en t. Creo que te ayudará a entenderlo si te pongo algún ejemplo. Podrías pensar que calcular valores en esta razón cada vez más pequeños sería mucho más difícil de calcular, pero extrañamente esto hace las cosas más fácil. Digamos que una función de distancia contra tiempo es t al cubo. Después de un segundo, el carro viajó 1 a la 3 metros. Luego de 2 segundos viajó 2 a la 3, que esto es igual a 8 metros, y así en adelante. Sobre lo que voy a hacer podría parecer complicado, pero te prometo que se hace más sencillo, y sobre todo, este tipo de cosas es de las que solamente tienes que hacer una vez en el cálculo. Digamos que quieres calcular la velocidad de ds entre dt en algún tiempo en específico, como t igual a 2. Por ahora pensemos en que tienes un valor concreto. Tenemos que el pequeño cambio en distancia entre 2 segundos y 2 más dt dividido entre dt, y como la función es cúbica, el numerador se ve como 2 más dt al cubo menos 2 al cubo. Esto es algo que podemos trabajar algebraicamente. De nuevo, mantente conmigo, te prometo que hay una razón para ver estos detalles. Cuando expandes el numerador, lo que consigues es esto. Hay varios términos aquí, y quiero que recuerdes que esto se ve como todo un revoltijo. Pero esto es simple. Estos dos términos 2 al cubo se cancelan. Luego, algunos dt de arriba se cancelan con los de abajo, lo que significa es que este cociente de s entre dt se ha convertido en 3 por 2 al cuadrado, más dos términos que contienen a dt dentro de ellos. Entonces, si nos preguntamos qué le pasa a dt cuando se aproxima a 0, viéndolo como un pequeño cambio en el tiempo, podemos simplemente ignorar estos otros términos. Eliminando la parte media, pensando en un dt específico, eliminamos mucha complejidad en la expresión completa, con lo que terminamos con este limpio 3 por 2 al cuadrado. Puedes verlo como la pendiente de la línea tangente en este punto de la gráfica donde t es igual a 2, la cual es exactamente en este caso 3 por 2 al cuadrado o 12. Y quiero que entiendas que no hay nada de especial en el tiempo t igual a 2. Podemos decir más generalmente que la derivada de t al cubo como una función de t es igual a 3 por t al cuadrado. Recapitulemos esto porque es bonito. La derivada es esta idea loca de pequeños cambios en distancia divididos por un pequeño cambio en el tiempo, pero en vez de buscar a uno en específico, lo que hacemos es buscar a qué se aproxima, y lo que quiero decir es que da mucho en qué pensar, y con lo que terminamos es con un tipo de expresión simple, 3 por t al cuadrado. En la práctica no harías toda esta álgebra a la vez. Saber que la derivada de 3 al cubo es 3 por t al cuadrado es una de las cosas en el cálculo que se sabe inmediatamente sin la necesidad de reescribirlo cada vez. En el próximo video te enseñaré otra buena manera de pensar en esto y te daré otras fórmulas en una buena manera geométrica. Lo que quiero hacer aquí enseñándote todos estos pasos algebraicos es que cuando consideras el pequeño cambio en distancia causado por el pequeño cambio en el tiempo por algún valor específico en dt, tienes todo un alboroto matemático. Pero si piensas en lo que a este cociente se aproxima cuando dt se aproxima a 0, te deja ignorar mucho de este alboroto de expresiones y lo que realmente hace es simplificar el problema. En situaciones difíciles como esta es cuando el cálculo es útil. Otra razón para enseñarte una derivada concreta como esta es que pone el escenario para un ejemplo del tipo de paradoja que sale a relucir si crees mucho en esta ilusión de tasa de cambio instantáneo. Piensa en el carro real viajando de acuerdo a esta función t al cubo y considera su movimiento en el momento t igual a 0 justo al inicio. Ahora, pregúntate a ti mismo si el carro se está moviendo en ese momento. Por un lado, podemos calcular la velocidad en ese punto utilizando la derivada de 3t al cuadrado, que con el tiempo 0 sería 0 metros sobre segundos. Visualmente, esto significa que la línea tangente a la gráfica en ese punto es perfectamente plana. Para el carro, entre comillas, su velocidad instantánea es 0, y eso sugiere obviamente que no está moviéndose. Pero por otro lado, si no empieza a moverse en el momento 0, ¿cuándo lo hace? En serio, ¿cuándo empieza a moverse el carro? Pausa en seco por un momento y pregúntate esto. ¿Está el carro realmente moviéndose en el tiempo t igual a 0? ¿Ya notaste la paradoja? El problema es que la pregunta no tiene sentido.
tú haces referencia a la idea de cambio en un momento, pero eso de hecho no existe, eso no es lo que la derivada mide. Lo que 0 significa para la derivada de la función de distancia en ese punto es que la mejor aproximación constante para la velocidad alrededor de ese punto es 0 metros por segundo. Por ejemplo, si miras un cambio real entre, digamos, t igual a 0 y t igual a 0.1 segundos, el carro sí se mueve 0.001 metros. Esto es muy pequeño. Y lo que es más importante es que es muy pequeño comparándolo con el cambio en el tiempo, dando una velocidad promedio de 0.01 metros por segundo. Y recuerda lo que significa para esta derivada de movimiento ser cero. Es que para estos pequeños y más pequeños empujones en el tiempo, esta razón de metros entre segundos se acerca a cero, pero no dice que el carro sea estático. Aproximar su movimiento con una velocidad constante de cero es, después de todo, solo una aproximación. Así que la próxima vez que escuches a las personas referirse a la derivada como una razón de cambio instantáneo, una frase que es intrínsecamente absurda, en realidad piénsalo como una concepción acortada para la mejor constante de aproximación para una razón de cambio. En los próximos videos hablaremos de la derivada, cómo se ve en diferentes contextos, cómo realmente calcularlas, por qué son útiles y algunas cosas como esas.